Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde analizamos lo más relevante del mundo financiero. Hoy vamos a profundizar en un tema que está sacudiendo los mercados globales, la crisis de Evergrande y cómo podría estar vinculada a la desaceleración económica de China. ¿Qué significa esto para el futuro del comercio internacional? Quédate con nosotros y lo descubriremos juntos. Empecemos. Evergrande y la desaceleración del crecimiento chino. ¿Qué significa para el futuro del comercio internacional? La quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande ha desatado una oleada de preocupaciones en los mercados financieros globales. Con una deuda superior a los 300.000 millones de dólares, su colapso no solo sacudió el sector inmobiliario, sino que también expuso vulnerabilidades profundas en la economía china, la segunda más grande del mundo. A medida que China se enfrenta a una desaceleración económica, las ramificaciones de este colapso se extienden mucho más allá de sus fronteras. En este análisis, exploraremos cómo la crisis de Evergrande podría estar vinculada a una desaceleración económica más amplia en China y examinaremos lo que esto podría significar para el futuro del comercio internacional. Desde los sectores más afectados hasta el impacto en las economías emergentes y desarrolladas, la historia de Evergrande nos ofrece una ventana crucial para entender la interconexión de las economías globales. El auge y caída de Evergrande. Fundada en 1996, Evergrande se convirtió rápidamente en uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de China. Durante décadas, el sector inmobiliario fue uno de los motores clave del crecimiento económico chino. La demanda de viviendas urbanas impulsada por la rápida urbanización, junto con políticas gubernamentales favorables, ayudó a alimentar un auge de la construcción sin precedentes. Evergrande aprovechó esta situación mediante la adquisición agresiva de terrenos y la construcción de proyectos inmobiliarios a gran escala, financiando su crecimiento a través de préstamos masivos y emisiones de deuda. El modelo de negocio de Evergrande dependía de un ciclo de apalancamiento en el que obtenían grandes sumas de capital mediante deuda para financiar nuevos proyectos, esperando que las ventas futuras de propiedades cubrieran sus obligaciones. Durante años, esta estrategia funcionó, pero también dejó a la empresa extremadamente expuesta a cualquier cambio en el mercado inmobiliario. Cuando el gobierno chino comenzó a implementar regulaciones para frenar el crecimiento descontrolado de la deuda en el sector inmobiliario, Evergrande se encontró en una situación insostenible. En 2021, la empresa comenzó a incumplir con sus pagos de deuda, y en septiembre de ese año, se declaró en bancarrota de facto. Este colapso no solo afectó a Evergrande, sino que también reveló una serie de problemas más amplios en la economía china, incluida la excesiva dependencia del país en el sector inmobiliario para mantener su crecimiento económico. El papel del sector inmobiliario en la economía china. El sector inmobiliario ha sido uno de los pilares más importantes del crecimiento económico de China en las últimas décadas. Se estima que el sector, incluidas las industrias relacionadas, contribuye entre el 25% y el 30% del PIB del país. Además, gran parte de la riqueza de los hogares chinos está vinculada a la propiedad de bienes raíces, lo que convierte al sector inmobiliario en un componente fundamental de la estabilidad económica y social del país. Sin embargo, esta dependencia ha creado riesgos significativos. El auge inmobiliario en China ha sido impulsado por una combinación de urbanización rápida, inversiones especulativas y un acceso relativamente fácil al crédito. Durante años, el gobierno chino fomentó el crecimiento inmobiliario para apoyar el crecimiento económico general, pero también comenzó a preocuparse por los riesgos de una burbuja inmobiliaria. En 2020, Pekín introdujo una serie de políticas bajo el concepto de las 3 líneas rojas, para frenar el endeudamiento excesivo en las empresas inmobiliarias.
Estas regulaciones limitaban el apalancamiento que las empresas podían utilizar para financiar sus proyectos, lo que ejerció una presión inmediata sobre empresas altamente endeudadas como Evergrande. La imposición de estas restricciones, combinada con una demanda más débil de viviendas en algunas ciudades, contribuyó a la desaceleración del sector inmobiliario chino. La caída de Evergrande, por tanto, no es un evento aislado, sino un síntoma de un problema estructural más amplio dentro de la economía china. El exceso de oferta en el mercado inmobiliario, junto con el endeudamiento generalizado en el sector, ha creado un riesgo significativo no solo para la estabilidad del sector, sino también para la economía china en su conjunto. La desaceleración económica de China. China ha experimentado un crecimiento económico espectacular desde que comenzó a abrir su economía en las décadas de 1980 y 1990. Durante años, el país registró tasas de crecimiento de 2 dígitos, impulsado en gran parte por la inversión en infraestructura, la expansión del sector manufacturero y el auge inmobiliario. Sin embargo, en los últimos años, la tasa de crecimiento económico de China ha comenzado a desacelerarse. Varios factores han contribuido a esta desaceleración. En primer lugar, la transición de China de una economía de inversión y manufactura a una más orientada al consumo ha sido un proceso largo y complicado. Además, la población de China está envejeciendo, lo que plantea desafíos demográficos significativos para su futuro crecimiento. El crecimiento de la productividad también ha disminuido, lo que limita la capacidad del país para mantener el ritmo de crecimiento anterior. La crisis de Evergrande es un síntoma de esta desaceleración más amplia. A medida que el crecimiento económico se desacelera, la demanda de nuevas viviendas también ha disminuido, lo que ha puesto presión sobre las empresas inmobiliarias. Al mismo tiempo, la alta carga de deuda acumulada durante los años de rápido crecimiento está limitando la capacidad de las empresas y los hogares para gastar e invertir. Además, la estrategia de Cero COVID de China, que ha llevado a cierres prolongados en varias ciudades clave, ha afectado aún más la actividad económica, reduciendo la demanda de bienes y servicios. Esto ha creado una tormenta perfecta para el sector inmobiliario, que ya enfrentaba desafíos estructurales debido a la sobreoferta y la caída de los precios. Impacto en el comercio internacional. La desaceleración del crecimiento en China y la crisis de Evergrande tienen profundas implicaciones para el comercio internacional. Durante años, China ha sido una de las economías más importantes del mundo, tanto como productor de bienes como consumidor. La ralentización de su economía afecta a una amplia gama de sectores a nivel global, desde las materias primas hasta la manufactura avanzada. Materias primas. China ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores consumidores de materias primas del mundo. El auge de la construcción en China impulsó la demanda de acero, cemento, cobre y otros materiales necesarios para la infraestructura y el desarrollo inmobiliario. La desaceleración del sector inmobiliario chino, exacerbada por la caída de Evergrande, ha reducido la demanda de estas materias primas, lo que ha afectado a los países exportadores de estos productos, como Australia, Brasil y Chile. La disminución de la demanda china ha provocado una caída en los precios de las materias primas, lo que a su vez ha afectado los ingresos de los países dependientes de estas exportaciones. Por ejemplo, la economía de Australia, que depende en gran medida de la exportación de minerales a China, se ha visto afectada por la reducción de la demanda de mineral de hierro. Manufactura. China es conocida como la fábrica del mundo debido a su enorme capacidad de producción de bienes manufacturados. Sin embargo, a medida que la economía china desacelera, la demanda interna de productos manufacturados también ha disminuido. Esto tiene implicaciones tanto para los productores chinos como para las empresas extranjeras que dependen de China como mercado clave. Además,
Las interrupciones en las cadenas de suministro globales, agravadas por los cierres relacionados con el COVID-19 en China, han afectado la capacidad de las empresas para fabricar y exportar productos. Esto ha llevado a un aumento de los costos de producción y ha provocado retrasos en la entrega de productos a nivel mundial. Tecnología. El sector tecnológico también se ha visto afectado por la desaceleración económica de China. Empresas globales que dependen de la demanda china para sus productos tecnológicos, como teléfonos móviles y electrónicos de consumo, han enfrentado una caída en las ventas. Al mismo tiempo, las restricciones del gobierno chino sobre las grandes empresas tecnológicas han limitado el crecimiento del sector a nivel interno. Finanzas. La crisis de Evergrande también ha generado preocupaciones en los mercados financieros globales. Los inversores extranjeros que tenían exposición a la deuda de Evergrande han sufrido pérdidas significativas, y existe la preocupación de que otras grandes empresas chinas en situaciones financieras similares puedan seguir el mismo camino. Esto ha generado una mayor aversión al riesgo entre los inversores globales y ha llevado a una mayor volatilidad en los mercados financieros. Consecuencias a largo plazo para el comercio internacional. A largo plazo, la desaceleración económica de China y el colapso de Evergrande podrían cambiar el panorama del comercio internacional de varias maneras. En primer lugar, podría llevar a una reevaluación de la dependencia de los países y empresas extranjeras de China como mercado y como proveedor. Algunas empresas ya han comenzado a diversificar sus cadenas de suministro para reducir su exposición a las interrupciones en China. En segundo lugar, si la desaceleración económica de China continúa, podríamos ver un cambio en la dinámica global, con otras economías emergentes, como India o el sudeste asiático, ganando mayor protagonismo como motores de crecimiento económico. Finalmente, el gobierno chino podría verse obligado a implementar reformas económicas más profundas para reducir la dependencia del país en el sector inmobiliario y promover un crecimiento más equilibrado y sostenible. Esto podría incluir un mayor enfoque en el consumo interno y la innovación tecnológica, lo que podría cambiar la naturaleza de su participación en el comercio global. La crisis de Evergrande es un reflejo de las vulnerabilidades subyacentes en la economía china, y su impacto se extiende mucho más allá de sus fronteras. A medida que China se enfrenta a una desaceleración económica prolongada, las implicaciones para el comercio internacional son profundas. Desde la caída en la demanda de materias primas hasta las interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento de la volatilidad financiera, el mundo está viendo cómo la interconexión económica global puede amplificar los efectos de una crisis en un solo país. El futuro del comercio internacional dependerá en gran medida de cómo China maneje esta crisis y de si puede encontrar un camino hacia un crecimiento más sostenible. Mientras tanto, las empresas y los países de todo el mundo deberán adaptarse a un nuevo panorama económico en el que China, aunque sigue siendo una potencia global, ya no puede mantener el ritmo de crecimiento que definió las últimas décadas. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre Evergrande y su impacto en la economía global. Espero que esta información te haya sido útil para entender mejor lo que está sucediendo en los mercados. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos explorando los temas más importantes del mundo financiero. Hasta la próxima.